Eugenio, gracias por haber aceptado la invitación, bienvenido. Olvidé mencionar que sos además columnista de un noticiero, del noticiero de Telefe. ¿Sí? Así es. Precisamente por algunas opiniones que vertiste en ese espacio es que surgió esta invitación, digo, porque yo planteaba en el comienzo del programa que me parece que el fenómeno tiene una multiplicidad de factores en Argentina. Y algunas que me llaman rigurosamente la atención tienen que ver con la disparidad de criterios que aplican los jueces al analizar distintos casos. Te escuchaba alguna vez exponer el caso de a priori podría calificarse exitoso procedimiento de antidrogas que realizó la policía de la provincia de Buenos Aires y que sin embargo el juez actuante lo desautorizó porque se hizo en horas de la noche, cuando en realidad hay que leer la ley de una manera un poquito sesgada como para tomar esa decisión. El Código de Procedimiento dice en su primera parte los procesos de allanamiento en homicidios particulares deben ser hechos de día, claro. Punto seguido, dice, sin embargo, cuando la causa por la gravedad y demás amerite, pueden hacerse en horario nocturno. El juez, interpretando lo primero que decía la ley, dijo, acá se hizo de noche, y por más que había una orden de allanamiento, la orden de allanamiento no especificó que el proceso iba a ser nocturno. Con lo cual era una causa que llevaba más de 6 meses de investigación, que implicó 600 kilos de cocaína, que implicó una red de narcotráfico muy importante. Pero probablemente si la policía hubiera sido un poquito más por un supuesto vicio administrativo o error administrativo, que además no sé si se puede tomar como tal, porque bien vos recordabas al mencionar el artículo, en realidad, si uno lo lee completamente, está esa posibilidad de realizarlo. Es un artículo que es heredado del derecho romano y que tiene que ver con la idea de que antes no había luz y que antes existían arbitrariedades, digamos, en los procedimientos, entonces se prefería que sea a hora diurna, donde nadie te podía plantar un elemento distinto. Además, hoy en día, de noche, de día, las cosas son visibles, digamos, en una ciudad moderna y demás, es como una cosa anticuada, pero además yo creo que recurrentemente vemos recursos que yo llamo leguleyos, digamos, como lo encuentro la quinta pata al gato de algunos jueces para actuar más como defensores que de los delincuentes que como jueces, y termina generando grandes arbitrariedades, porque en definitiva más genera inequidades ante la ley. Personas que ante un mismo delito, ante una misma situación, terminan con 20 años de prisión, y personas que terminan en sus casas, ¿no? Pasa mucho también con la aplicación de las sentencias, ¿no? Yo soy vecino de Martínez. En Martínez mataron hace un año, lamentablemente, a un comerciante que era muy querido por todos nosotros, y lo mataron 3 delincuentes, que 2 eran múltiples homicidas, le faltaban 12 años de prisión por cumplir otro, 10 años de prisión a otro y a otro 8. Habían matado más de una vez encontrado culpable y sin cumplir siquiera la mitad de la condena. Ya la justicia los había encontrado culpable en más de una oportunidad, y sin cumplir siquiera la mitad de la condena, un juez le dio salidas transitorias. Entonces por supuesto, él va a decir, no, porque yo entre el 2x1, esto, lo otro, hizo toda la sumatoria, y sí, por ahí al 30-40% de la condena puede seguir en libertad. Ahora, vos como juez tenés que ser lo suficientemente responsable de leer los antecedentes de la persona y decir, yo no puedo dejar en libertad de salida transitoria un tipo que mató en más de una oportunidad, y en más de una oportunidad fue encontrado culpable por un sistema que, para que te des una orden de magnitud, en la provincia de Buenos Aires, de cada 1000 delitos que se cometen, solamente en 4 casos se cumple prisión efectiva. De cada 1000, 4. Entonces, si el sistema que tiene baja eficacia, vos además le aplicás las leyes así, estás como una especie de ley de la jungla. Pero, y vuelvo a tu argumentación principal en la apertura del programa. Igual, yo no creo que este problema se resuelva solamente desde lo penal. Yo creo que el tema penal es clave, no hay que, rebajarlo, como ocurre muchas veces en el análisis político, pero hay causas sociales previas que también tenemos que atender. Cuando uno tiene una sociedad donde tenés un sinnúmero de jóvenes excluidos, hoy tenés en la provincia de Buenos Aires 500.000 chicos entre 14 y 21 años de edad que no estudian ni trabajan. Entonces vos tenés ahí una problemática social, educativa, de posibilidad como sociedad de integrar a muchos de esos jóvenes a un futuro mejor, que lamentablemente en algunos casos van a caer en el problema de las drogas, en otros casos van a caer en el problema del delito, o ambos, ¿no? Y eso es una situación que no podemos dejar de mirar. Por eso yo hablaba de un tema de un fenómeno que tiene
causas variadas, digamos. Tiene abordajes variados. Vos tenés estudios realizados, tenés una maestría y te quería precisamente abrevar en eso de ¿cuál es la relación entre la evolución de la pobreza o la desigualdad social y la tasa de criminalidad en otras sociedades? Mira, cuando yo hice mi tesis de posgrado en este tema, para ver justamente qué elementos afectaban el delito. Y uno de los 4 grandes elementos que impactan son de origen socioeconómico. Y más que la pobreza absoluta es la pobreza relativa, es la desigualdad en los ingresos. Los países que tienen amplia disparidad entre pobres y ricos tienen tasas de criminalidad más altas que los que son más homogéneos socialmente. También afecta, sobre todo cuando el desempleo afecta a los jóvenes, sobre todo jóvenes hombres. Los jóvenes hombres son las principales víctimas y victimarias del delito. En Argentina el desempleo entre los jóvenes duplica el desempleo en todos los otros grupos de edad. Entonces vos empezás a tener fenómenos que se conectan y que multiplican el factor de riesgo. Con lo cual, si uno quisiera empezar a diseñar una política integral, tendría que fijarse que además que el acceso al mercado laboral de los jóvenes se facilite y no sea tan rígido como... Pero no hay que hablar de países muy lejanos, Brasil o Chile. Chile tiene el primer empleo. Vos, por emplear a una persona que nunca fue empleada, te reducen las cargas patronales a menos de la mitad. Tú tienes un fuerte incentivo para incentivar, porque ellos que saben, y todos sabemos, que un chico que ingresa en la educación formal y que ingresa en el mercado laboral formal, es muy difícil que después derive en un delincuente que ande a los tiros, digamos, ¿no? Y además, adquiere un montón de conocimientos y más que lo va a hacer progresar en su vida social posterior. Entonces, hay que trabajar mucho en generar mecanismos que eviten que los chicos abandonen la escuela. Brasil ha hecho un programa que se llama Bolsa Familia, que se llama antes Bolsa Escola, que genera incentivos en el chico, le ahorran plata para cuando él termina, y en los padres, le pagan un subsidio para que no lo manden a trabajar y demás, pero el chico tiene que tener todas las vacunas, tiene que terminar el año educativo, y con eso... mostrar la escolaridad, además tiene que tener, creo, determinadas calificaciones mínimas. Con eso redujeron enormemente la deserción escolar, y lamentablemente yo estuve hace 2 meses en Batán, en el Instituto de Menores emblemático, digamos, ¿no? 90% de los chicos institucionalizados no tienen el primario completo. Y ahora que uno, pensándolo desde las políticas públicas, un chico que tiene una familia desmembrada, que no termina la escuela primaria, ¿qué posibilidades tiene realmente de tener un trabajo formal? Muy pocas. Cercanas a cero son. Muy bajas. Tú lo estás condenando. Es por eso que ahí tiene que estar el Estado. Por supuesto. Porque para eso está el Estado y para eso debiera estar el Estado. Digo, los que pagamos impuestos, lo que queremos es que el Estado esté ahí, precisamente preveniendo estas situaciones. Lo que no es muy difícil de explicarle al televidente o al ciudadano común es por qué no logramos acuerdos para eso. Te voy a preguntar esto en el próximo bloque porque tenemos que ir a la pausa. Y te voy a preguntar, además, ¿qué pasó con estos jueces? Los 2 casos que mencionamos, ¿no? Estos jueces tomaron decisiones que a esta altura uno ya no duda en calificarlas de desacertadas como mínimas. No sé si no hay algo más detrás de eso. Digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el sistema? ¿Los purgó, no los purgó? Pero eso en el próximo bloque.